Bienvenidos al Instituto Bíblico de la Gracia. Les saluda el pastor Johnny Zelaya desde la República de El Salvador. Es un privilegio para mí poder estar con ustedes en esta tarde, en este Instituto Bíblico que Dios nos permite tener, ¿verdad? Y poder compartir con ustedes la lección número 14 de este día. Vamos a ver si usted no puede perder su salvación. ¿Qué es lo que sí puede perder? Y eso es lo que vamos a tocar hoy esta tarde. ¿Qué es lo que sí se puede perder? Y esta es la primera parte. Vamos a ver 10 realidades espirituales que el creyente en Cristo puede perder. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta tarde, gracias le damos, Señor, por este tiempo maravilloso que nos concede de poder dar inicio a nuestro instituto bíblico de este día. Gracias por los estudiantes que ya están conectados, que en esta tarde, Señor, están con nosotros. Te pido que nos ayudes, que nos abras el entendimiento para poder conocer todas estas verdades bíblicas que están escritas en la palabra y tú, Señor, quieres a nosotros iluminar nuestras mentes para que las entendamos. Gracias por cada uno de los estudiantes, independientemente del lugar donde se encuentren. Señor, bendice a cada uno allá en Honduras, allá en Chile, allá en Costa Rica, aquí en El Salvador y en Estados Unidos. Señor, gracias por todo en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. En la medida en que hemos estado estudiando versículo tras versículo en el libro de Romanos, hemos tenido también algunos estudios tópicos derivados sobre lo que estamos aprendiendo de este maravilloso libro de Romanos. Bueno, hemos visto el bosquejo del libro de Romanos, número 1, el pecado y la condenación, Romanos 1, 18 al 3, 20, la justicia de Dios requerida, número 2, la salvación y la justificación, Romanos 3, 21 al 5, 21, la justicia de Dios recibida, letra A, la explicación de la justificación, Romanos 3, 21 al 31, la salvación es por gracia mediante la fe, letra B, la ilustración de la justificación, Romanos 4, del 1 al 25. Abraham fue justificado por fe. Letra C, los resultados de la justificación, Romanos 5, del 1 al 11. Las bendiciones y la seguridad del creyente. También vimos que si usted ha confiado en Cristo solamente, es su salvación es eterna y segura. Número 1, porque usted es un hijo de Dios. Fíjese bien, usted es un hijo de Dios para siempre. San Juan 1 del 11 al 13. Número 2, todo esto lo explicamos. Porque la vida eterna dura para siempre. El concepto de la palabra vida eterna es un argumento fuerte, hermano, porque la salvación es eterna. Número 3, porque si el pecado ya no puede condenar al inconverso, ¿cómo puede el pecado condenarlo a usted ahora que usted es un creyente en Cristo? Número 4, porque las opciones son o usted tiene vida eterna o usted nunca la ha tenido. Juan 3:36. Número 5, porque si usted pudiera perder su salvación, usted volvería a tener sed de nuevo espiritualmente y Cristo ha prometido que los creyentes no tendrán sed jamás. Juan 4, el 13 al 14, número 6, porque Cristo ha prometido que usted nunca vendrá a condenación. Juan 5:24. Número 7, porque Cristo ha prometido que Él nunca le echará fuera. Juan 6:36, 37. Número 8, porque la voluntad de Dios es que usted nunca se pierda. Juan 6:38 al 40. Número 9, porque Cristo ha prometido que usted nunca perecerá. Juan 10:27 y 28. Número 10, porque Cristo prometió que nadie puede arrebatarle a usted de la mano de Cristo en el presente, ni tampoco de las manos del Padre en el futuro. Juan 10:28 al 30. Número 11, porque es imposible que Dios no cumpla la promesa acerca de la salvación hecha a usted. Romanos 5:8 al 10. Número 12, porque Dios ha propuesto de antemano que usted será glorificado en el futuro. Romanos 8:28 al 30.
Número 13, porque si Cristo está a su lado, su muerte, resurrección, ascensión e intercesión por usted garantizan que nadie puede condenarlo en el futuro, ni tampoco condenarlo en el presente. Romanos 8, 31, 34, Hebreos 7, 25, Primera Juan 2, 1 y 2, Apocalipsis 12, 9 y 10. Número 14, porque nada ni nadie puede separarlo del amor de Dios, el cual es por medio de Jesucristo. Romanos 8, 35 al 39. Número 15, porque la salvación es un don de Dios, un regalo, Romanos 6, 23, y es irrevocable, Romanos 11, 29. Número 16, porque usted es acepto, redimido y perdonado por la gracia de Dios, Efesios 1, 6 y 7. Número 17, porque usted ha sido sellado con el Espíritu Santo hasta el día de la redención, Efesios 1, 13, 14 y 4, 30. Número 18, porque su salvación no la ha obtenido ni se mantiene por medio de su vida de santidad, ni por sus propias obras. Efesios 2, 8 al 10. Número 19, porque su salvación es una realidad permanente. Efesios 2, 8. Número 20, porque Dios considera su ciudadanía como un hecho en el presente en el cielo. Filipenses 3, 20, 21. Número 21, porque su vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3:3. Número 22, porque cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Colosenses 3:4. Número 23, porque si usted murió con Cristo, así también usted vivirá con Él. Segunda Timoteo 2:11. Número 24, porque aunque usted puede ser infiel a Cristo, no obstante, Él permanece fiel a usted para siempre. Segunda Timoteo 2, 12 y 13. 25, porque usted ha sido hecho perfecto para siempre por medio de la obra completa de Cristo. Hebreos 10, del 10 al 14. Número 26, porque Cristo prometió que él nunca le dejará ni nunca le desamparará. Hebreos 13, 5. Número 27, porque usted es guardado por el poder de Dios. Primera Pedro 1, 3 al 5. Número 28, porque todos sus pecados han sido perdonados para siempre. Salmo 103, 12 y Colosenses 2, 13. Número 29, porque aunque usted caiga, usted nunca quedará postrado o desamparado, porque Jehová lo sostendrá en su mano. Salmo 37, 23 y 24 y número 30, porque aunque usted pierda su galardón en el cielo debido a su infidelidad o falla en el servicio a Jesucristo, Dios garantiza que usted todavía tendrá su salvación. Primera Corintios 3, 11 al 15. Y les quiero decir, tengo más de 50 puntos que la salvación es eterna y es segura. Hay gente que está viviendo por obras y hay gente que está viviendo en la gracia de Dios. Cuando es por obra, es por tu esfuerzo propio, es por tus méritos propios. Tú quieres ganar la salvación como un premio y tú estás endeudado. Pero cuando la persona entiende que la salvación es por gracia, por la fe sola, en los méritos de Cristo solamente, entonces podemos llegar a Dios. Y entendemos que la vida eterna que Dios nos da es un regalo por la gracia de Dios. Entonces, es bien crucial, hermano, que aquí estamos en el camino, hay un camino angosto y hay un camino ancho. Y dijimos que en el camino ancho van tres tipos de personas. Van los inmorales, va la gente moral y va la gente religiosa. Qué cosas, ¿verdad? Que los religiosos van camino al infierno. Mucha gente religiosa va a ir al infierno, pero hay un camino que lleva a la vida eterna, que es a través de Cristo. Ese camino solo por medio de Jesucristo se encuentra. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces la deuda ha sido pagada, consumado es, dijo él en la cruz, deuda cancelada. Muy bien. Allá tú, si no quieres recibir la salvación como un regalo, ¿verdad? Bien. En esta tarde, hermanos, eh, queremos ver 10 realidades espirituales que un creyente en Cristo puede perder. Pero antes de ver esas realidades,
vamos a ver tres tipos de hombres que usted debe reconocer. O sea, hay que reconocerlo, hermano. Si no lo reconoce, pues entonces usted está rechazando la Biblia. Pero aquí hay tres tipos de hombres que usted tiene que reconocer. Y vamos a ver el primero. Está en Primera Corintios 2:14. Hermano Manuel, ¿puede leer ese pasaje que está en la pantalla? Amén, hermano. Eh, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y porque se han de discernir espiritualmente. Primera Corintios 2:14. Entonces, el apóstol Pablo, en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14, reconoce un tipo de hombre y él le llama el hombre natural, ¿verdad? O sea que Pablo dividió a los hombres en tres clases y empezó por el hombre natural. Observen, hermanos, el principio del versículo 14. Pero el hombre natural. Muy bien. El hombre natural es alguien que no es salvo, alguien que nunca ha creído, ¿verdad? En Jesucristo solamente para la salvación. Y la palabra, el hombre natural, hermano, es la palabra su chicos. Aquí está. Su chicos en el griego. Es el hombre sensual, es el inconverso. Veamos Judas, versículo 9. Eh, hermano Cristian, Judas, versículo 9. Amén, hermano. Permítame. Judas, versículo 9. Vamos a ver ¿Qué aquí. está en la pizarra? Ah, excelente. Lo estaba buscando aquí en mi. Judas, versículo 19, ¿verdad? 19, sí, 19. Ok. Estos son. Allá se Tómenle foto, pa, que Amén. aparece, ve. Y van poniendo las diapositivas. Ay, pero miren, no le carga, por eso le digo. No le carga el internet. Judas 19. Amén. Sí, léalo. Estos. Ya, voy a continuar. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al espíritu. Muy bien, hermanos. Número uno, el factor dominante en la vida del hombre natural son los sentidos. Son los sentidos. Esa palabra griega suchikos, ¿verdad? Que está aquí anteriormente. Está suchikos, ¿verdad? Esa palabra, hermanos, proviene de un término griego que apela, la palabra such significa alma. Y ahí es donde obtenemos la palabra psique o psicología, que trata con las emociones del hombre. Y la palabra icos es el factor dominante o la característica de la vida. ¿Vea? Entonces, eh, voy a poner este ejemplo. Digamos que usted conoce a alguien que tiene ojos verdes. Cuando usted ve a esta persona, la primera cosa en que se fija es en esos ojos hermosos, verdes. O sea, es posible decir que la persona tiene ojos hermosos. O sea, que el factor dominante de esa persona son sus ojos. Entonces, en la misma manera, la palabra su chicos quiere decir que es un hecho. El factor dominante del hombre natural es el alma, es el intelecto, son sus emociones, son sus sentidos. ¿Entiendes?
El factor dominante son los sentidos del hombre natural. ¿Qué es lo que caracteriza al hombre natural? Veámoslo aquí, del versículo 14. Dice el pasaje, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Ya? Miren, hermano, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. O sea que la persona natural puede ser una persona inculta, puede ser una persona culta, puede ser una persona refinada o puede ser una persona ordinaria, puede ser una persona educada o puede ser una persona ignorante, puede ser una persona moral o puede ser una persona inmoral o religiosa o puede ser una persona agnóstica. Sea lo que sea la persona inconversa, no puede entender la palabra de Dios. Y esta es la razón, hermano, por la cual antes de que una persona sea salva, puede leer la Biblia, pero para esta persona no tiene sentido la Biblia. No entiende el Evangelio. No puede entender las malas noticias de que es pecador perdido. Ni tampoco puede entender las buenas noticias de que Jesucristo vino a la tierra como hombre y que ya pagó por sus pecados en la cruz del Calvario. No entiende que Dios le está ofreciendo el regalo de la salvación de manera gratuita en el momento en que creen en Jesucristo solamente. Las personas naturales necesitan ser convencidas por el Espíritu Santo porque no pueden entender las cosas espirituales. Pero en el momento en que una persona es salva, mediante la fe sola en Cristo, entonces esa persona recibe el Espíritu Santo y su espíritu humano es regenerado. Y de ese momento en adelante, el Espíritu Santo de Dios puede usar su palabra y empezar a enseñar a este nuevo creyente las verdades reveladas en la Biblia. Entonces, esta es la razón por qué el pasaje no termina con el hombre natural. Veamos qué más dice la Biblia. Léame, hermano Cristian. Primera Amén, Corintios. hermano. Ajá. Amén. Versículo 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero el que no es juzgado de nadie, pero él no es juzgado de nadie, mejor dicho. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Muy bien. Entonces Pablo ahora va a hablar no del hombre natural, sino que va a hablar del hombre espiritual. ¿Ya? O sea que es alguien quien es salvo y es controlado por el Espíritu Santo. ¿Ya? La palabra griega para hombre espiritual es neumáticos. Es un creyente espiritual. Es neuma, es la palabra para espíritu y icos es el factor dominante. Entonces, el hombre espiritual es un creyente, él tiene el Espíritu Santo, pero no solamente eso, sino que el hombre espiritual deja que el Espíritu Santo le enseñe la palabra de Dios y vive por fe. El hombre espiritual es uno que está controlado por el Espíritu Santo, hermano. Muy bien. Entonces, el factor dominante en la vida del hombre espiritual es la palabra de Dios y la influencia del Espíritu Santo en su vida. Qué bonito, ¿va? Como resultado de vivir por fe bajo el control del Espíritu Santo. La persona espiritual tiene una capacidad no limitada para crecer espiritualmente. Y el Espíritu de Dios es capaz de usar la palabra de Dios para ayudar a esta persona hasta llegar a las conclusiones correctas. ¿Me entienden? Bien, entonces, ¿qué es lo que, hermanos, qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que cuando una persona, bueno, aquí nacimos, en este punto, en el tiempo, nacimos físicamente,
El pastor Johnny nació el 13 de mayo del 66. Aquí nació el pastor Johnny, pero hubo un día en que el pastor Johnny puso su fe en Cristo. Y en ese día, hermanos, yo creí en Jesucristo como mi Salvador y todos mis pecados fueron perdonados, pagados en la cruz. Y fui libre de culpa, fui justificado, fui declarado justo delante de Dios, hermano. Y desde ese momento yo empecé a vivir la vida cristiana, paso a paso, a paso, a paso. Voy siendo santificado. La santificación es un proceso de tiempo. Voy en un proceso de tiempo, ahí va toda la vida. La santificación, hermanos, no es en un punto del tiempo, sino que es un proceso de tiempo, quizás toda la vida. ¿Y qué necesitamos para ser santificados? Necesitamos renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Necesitamos meter el conocimiento de Dios en nuestras mentes y caminar por fe en el Señor. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, que yo dependo del Señor, hermano. Confío en Él. Cada día, cada mañana que me levanto, camino por fe. Voy a decidir a caminar por fe, hermano. Todo por la gracia de Dios mediante una rendida dependencia en el Señor por medio del Espíritu Santo. Y en el futuro, en un punto del tiempo en el futuro, hermanos, o viene la muerte o viene el rapto y yo voy a ser glorificado. Ya está garantizada mi glorificación, hermanos, desde el momento que creí, ya está garantizada mi glorificación. Entonces, hermanos, este es el caminar por fe, hermanos, renovando. Romanos 12:2 dice que tenemos que renovar nuestra mente. ¿Qué es lo que caracteriza al hombre espiritual? Dice que él juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie y tiene la mente de Cristo. ¿Entienden, hermano? ¿A qué se refiere que juzga todas las cosas en el pasaje? Quiere decir todas las cosas de la palabra de Dios. En otras palabras, está basado en las escrituras. El Espíritu de Dios es libre de ayudar al creyente a discernir la voluntad de Dios frente a la voluntad del hombre. Y mientras este creyente es guiado por el Espíritu de Dios y está respondiendo al Señor y a su palabra, el inconverso no lo puede entender. El inconverso solamente puede pensar en una manera natural, mientras que el creyente lleno del Espíritu Santo está pensando sobrenaturalmente. El inconverso puede pensar en términos, conceptos de la tierra, mientras que el creyente espiritual vive a la luz de la eternidad, haciendo lo que el Señor quiere y lo que la palabra de Dios dice. Y como resultado, el creyente guiado por el Espíritu Santo está pensando en un nivel diferente, con una perspectiva diferente que los inconversos. ¿Entienden? Por esa razón, el hombre natural no puede entender al creyente espiritual. Ellos se preguntan, ¿por qué es que ese creyente lee la Biblia todo el tiempo? ¿O por qué ese creyente va a la iglesia? ¿Por qué va? ¿Por qué quiere estar hablando de Jesucristo? ¿Por qué habla tanto de Jesucristo? Y a veces otros inconversos enfrentan al creyente espiritual por la manera en que vive y por las decisiones que hace en Cristo. Hermanos, Pablo no concluye aquí como señalar al hombre natural, él lo señala y señala el hombre espiritual, pero necesitamos tomar en cuenta que las divisiones en los capítulos en la Biblia fueron hechas posteriormente por los hombres para facilitar un pasaje, ¿me entiendes? Cuando se escribieron originalmente las escrituras en el griego, no habían divisiones de capítulos ni de versículos. Y esta es la razón por qué el capítulo 3, versículo 1 empieza con de manera que, veámoslo. Léame, hermano Cristian, el capítulo 3 del 1 al 4. Amén, hermano. De manera que yo,
Hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Muy bien, ahora vamos a ver el tercer hombre. ¿Cómo se llama? Se llama el hombre carnal. ¿Quién es el hombre carnal que Pablo está hablando? Es alguien quien es salvo, pero es controlado por su naturaleza pecaminosa. ¿Cuál es la palabra griega para el hombre carnal? Es sarkikos. Aquí está. Sarkikos. Esa es la palabra griega para el hombre carnal. Es este hombre carnal es salvo, su posición es en Cristo, pero lo controla la naturaleza pecaminosa. La palabra griega para carnal, sarkikos, sark es la palabra para carne y ikos es el factor dominante. O sea, el factor dominante en la vida del hombre carnal es la influencia de la naturaleza pecaminosa en su vida. Miren, hermano, el factor dominante del hombre carnal es la influencia de la naturaleza pecaminosa en su vida. Quiero decirles algo. Cuando creímos en el Señor, la naturaleza pecaminosa no fue sacada de nosotros, sino que fuimos libres del poder que tenía la naturaleza pecaminosa sobre nosotros. Nosotros antes de ser salvos éramos como unos títeres en donde la naturaleza pecaminosa nos guiaba, nos dirigía, nos mandaba, ¿me entiende? Eh, Hermanos, nos mandaba la naturaleza pecaminosa, nos dominaba, ¿verdad? Hacíamos lo que ella quería, pero cuando creímos en el Señor, el día que fuimos salvos, fuimos libres del poder que tenía la naturaleza pecaminosa. Yo no sé si usted lo cree, yo lo creo, hermanos, yo lo creo, ¿ya? Y Romanos 6 lo vamos a ver eso, detenidamente. Pero yo lo creo, hermano, que ya fui libre del poder que tenía la naturaleza pecaminosa en mi vida. Ahora, ¿cómo sabemos que el hombre carnal es creyente? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, veámoslo. ¿Cómo le llama Pablo a ellos? ¿Mm? Niños en Cristo. Primero le llama hermanos, hermanos. Y también le llama, lo que dijo hermano Cristian, niños en Cristo, ¿verdad? No le llamaría a usted hermanos a un inconverso. No le llamaría niño en Cristo a un inconverso. Pablo le llama a los creyentes carnales, les llama hermanos. Aún Pablo, hermanos, eh, luchó con la naturaleza pecaminosa. Quiero que hermano Cristian lea Romanos 7:15. Amén, hermano. Permítame. Romanos 7:15. Amén. Porque lo que no hago, no lo entiendo. Porque lo Pues que no, hago, sí, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago, o eso hago. muy bien, vaya, vamos a concentrarnos en esto, miren hermano. Romanos 6 es santificación posicional y práctica. Romanos 7 es santificación
impotente. Y Romanos 8 es santificación potente. Bien, ¿quién me quiere explicar lo que acabo yo de decir? Vuelvo a repetir. Romanos 6 habla de santificación posicional y práctica. Romanos 7 habla de santificación impotente. Y Romanos 8 habla de santificación potente. Vamos a ver. Me están oyendo, hermanos? Amén, Amén, hermano. hermano. Vamos a ver. Bien, Comentario. Aquí habla aquí es donde se puede también clasificar los tres tipos de hombre, hermano, en estos tres capítulos. Ajá. Muy bien. Buena observación. Buena, buena. Porque Sí. aquí, según de lo que usted nos dio por título, por capítulo, en el 6 estaría el hombre espiritual. Ajá. No, tiene que ponerlo en el 8. Ah, en el 8. Ah, sí, perdón, en el 8. Sí, sí, sí. Sí, santificación potente. Sí, sí. ¿Ah? En el Así. 7 está el carnal. Ajá. ¿Me entiende? Porque lo que hago no lo entiendo, decía Pablo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Vale. Ahora, les voy a decir una cosa. Pablo tuvo, Pablo entendió todo esto. Oigan bien lo que les voy a decir. Usted ve en Romanos 7, es santificación impotente. Qué quiero decir cuando digo santificación impotente? porque aunque uno trate, hermano, no se puede. Ah, muy bien, muy bien. Es santificación impotente. Pablo decía, mira lo que dice Pablo. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. O sea que en él había una frustración. Ahora, observen una cosa, pero dice que no es, que es el pecado que mora en él. Como quien dice, es mi naturaleza pecaminosa. Vamos a ver esto detenidamente, pero solamente estoy dando un avance. Y él dice así, mire, hermano, en el versículo 24, porque quiero decirles una cosa, la vida más miserable es la vida de un creyente que no sabe vivir la vida cristiana, que vive en carnalidad. Esa es la vida más miserable, hermanos. Y a veces la culpa no la tienen los miembros de las ovejas, sino los pastores que no enseñamos a la gente cómo se vive la vida cristiana. ¿Bien? Entonces Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Les voy a explicar la idea de ese pasaje. En el Una Imperio consulta, pastor. dígame, Disculpe la dígame, interrupción. dígame, dígame. Cuando dice este cuerpo de muerte es un sinónimo de la naturaleza pecaminosa. Voy a explicarlo, sí. Pero voy a explicarlo de dónde viene ese sinónimo. Le Ok, voy a explicar lo siguiente. Cuando el Imperio Romano era cruel para castigar a los que cometían una falta, ¿verdad? Digamos, si alguien asesinaba, ¿saben qué hacían los romanos? Ponían el cuerpo de la persona asesinada amarrado sobre la espalda del, del que cometió tal acción. Y ahí se lo amarraban bien, hermanos, encadenado aquel hombre, y ese cuerpo empezaba a descomponerse, a descomponerse. Entonces Pablo trae esa ilustración y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Me explico? Imagínense ustedes a esa persona
con el cuerpo después de 4 días, 5 días, 6 días, descomponiéndose. Ese era el castigo que le ponían a las personas, hermanos, descomponiéndose ese cuerpo, hermanos, y esa dentina. Mira, hermano, me contó un amigo mío que lo buscaron para tomar una foto de una persona que mataron, un creyente de aquí de Chinamega que mataron en la época estaba difícil acá. Y lo fueron a sacar a los 8 días, hermano, y me dice, yo no vuelvo a hacer un trabajo de eso, Johnny. Es que mira, Johnny, un tufo que no tenés idea, me decía, que aunque te pusieras 4 mascarillas, lo que sea, hermano, el mosquero rapidito llegó allí, viera Johnny, me dijo, qué frustrante es el cuerpo humano, me dice, ya descompuesto. Miserable de mí, decía Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? Él hace una pregunta y dice el 25. Hermano, Dígame. ¿será que, abonando a lo que usted dice, verdad? Sí, Que sí, 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 sí. estoy muy de acuerdo. ¿Será que también cuerpo de muerte le podemos llamar a esta carne, a este cuerpo físico? Vale. Y el hombre interno es el hombre que no peca, el hombre santo, pero va cargando esta carne. Sí, es la naturaleza pecaminosa, correcto, Amén, sí, 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 correcto. Es lo que dijo hermano Cristian anteriormente. Y dice después, mire, sí, dice después de Pablo, gracias doy a Dios, verso 25, por Jesucristo, Señor nuestro. Mire, Él le da gracias a Dios por Jesucristo. O sea, Él es el que hizo posible que este hombre, hermanos, pudiera liberarse de ese amén, poder que tenía esa naturaleza pecaminosa dentro de él. ¿Me entienden? Entonces, hermanos, ya les dije yo que la vida más miserable es la vida de un creyente que se deja dominar. Vaya, este es un inconverso que le estoy presentando aquí, pero aquí tenemos un creyente. Observen, por favor. El creyente tiene una naturaleza pecaminosa, pero también tiene una nueva naturaleza. amén, ¿Me entiende? Y también tiene el Espíritu Santo. Aquí está la palabra Espíritu Santo. Mire. Tiene el Espíritu Santo, tiene una nueva naturaleza porque está el Espíritu Santo dentro de él, pero la naturaleza pecaminosa está neutralizada. La naturaleza pecaminosa es como un león dormido. No sé si me explico. amén, Un león dormido, que ahí está. Depende a quién nos presentemos cada día. Si me presento al Señor, ¿verdad? O me presento a mi naturaleza pecaminosa. Eso lo voy a decidir yo cada día. Pero yo ya fui libre de ese poder que tenía, porque Jesucristo hizo posible eso. El día que yo confié en Él, ese día fui libre del poder que tenía la naturaleza pecaminosa dentro de mí. Pero dice la Biblia, y conoceréis la verdad. ¿Quién es la verdad? Es Cristo. Y la verdad, dice, os hará libres. ¿Me entiendes? O sea, Hermano, aquí en sí, Romanos, disculpa interrupción, en sí, Romanos 6:13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sí. sino presentaos vosotros mismos a Dios como Ujú. vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Quiere decir que Sí, tenemos la decisión de tomar nosotros, va sí, diariamente. correcto. Diariamente. Así, ya vamos a ver los versículos. Ya vamos a llegar ahí. Hermana Sandra, ¿qué iba a decir? Sí, hermano, en este caso de este hombre que está aquí, de Espíritu Santo, que la naturaleza pecaminosa Ajá. y la nueva naturaleza, este sería el El creyente. pecado potente, el espiritual. Depende si en su mente se llena de la palabra de Dios y se deja Ah, controlar por el Espíritu Santo. sí, sí, entiendo, hermano. ¿Me entiende? Gracias. O puede Sí. ser carnal, ¿verdad? Pero Ajá. depende de cómo se renueve su mente. Por ejemplo, ahorita ustedes en este instituto están Sí. renovando su mente. Amén, amén. Romanos 12:2, hermano Cristian, léalo por favor, Romanos 12:2. Amén, hermano. Permítame aquí. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, Muy sino bien. transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Bien. ¿Cómo es que vamos a transformar nuestra mente? Con la palabra, versículo por versículo, hermanos. Así es como vamos a transformar nuestra mente. Si no se Entonces la da, mente es, disculpe, pastor, sí, entonces la mente es el campo de batalla, ¿verdad? es el campo de batalla, ¿me entiende? Por Amén. ejemplo, el espiritual dice, tenemos la mente de Cristo, ¿entiende? Por eso yo cuando les digo, yo a veces les pregunto, ¿qué dice Colosenses 3:16? ¿Qué dice Tito 2:11, 12 y 13? Sí, Mire, yo me enfrenté a un pastor, a mí me llevaron, ¿verdad? Un amigo mío que es político aquí, me dice, mira, Johnny, fíjate que va a haber una reunión de pastores en San Salvador y quieren un representante del oriente del país. Y no sé si querés ir vos, me dice. Y yo le dije a mi esposa, voy. Anda, ¿querés a pasear? Me dijo. Y me dice, él, no vas a gastar nada, yo te voy a llevar en el carro, yo te voy a invitar a comer, no vas a gastar nada, me dice. Vaya, entonces me voy, va. Y en esa época, hermanos, yo ya estaba siendo equipado yo por el pastor Roxer. Entonces vengo, ¿verdad? Y yo andaba un telefonito que era de esos que les decían de raspayelo, ¿me entienden? Andaba un telefonito chiquito, ¿va? Entonces ya llegué yo al lugar, ¿va? Y ahí estaba la élite de todos los pastores del país, hermano, de la capital. Los pastores pudientes, pastores con teléfonos, tamaños teléfonos. Yo los miraba que se sacaban uno por un lado, otro por otro. Y yo ahí sentado, ¿va? Y el tema que tenían era tomando mi nación. Ese era el tema. Y querían que pegáramos afiches en todos los postes donde decía, no matarás, no matarás. Y ahí estuve yo, hermano, oyendo aquella cosa. Entonces, hermanos, y me enfrenté a un pastor, eh, me enfrenté a un pastor ahí que es apellido Cuadrón. Y me lo presentó el amigo mío, va. Él es el pastor Johnny, le dijo, ¿verdad? Y ya empecé a preguntarle, y voy ya a ver lo que dice Tito 2:11, 12 y 13. Tito 2:11, 12 y 13. No sabía, hermano. Romanos 5:8, ¿sabes qué dice Romanos 5:8? No sabía. Y empiezo a ver que no sabía nada de Biblia. ¿Y saben cuánto tenía de miembros? 800 miembros. 800. Yo dije, si el pastor no sabe Biblia, ¿cómo estarán los miembros? Y me dice después que le expliqué todo, le hablé de los tres tiempos de la salvación, le hablé de de la gracia, hermano, y me dice, ¿y a dónde has aprendido todo eso? Me dice, yo he aprendido en un instituto que aprendí con unos americanos. Y no me lo puedes pasar la copia ahí, me dijo, te voy a enviar mi correo y pasarme todo, me dijo así. O sea, hay gente que no quiere pagar el precio. Una cosa es tener el material, otra cosa es oír la enseñanza, hermano. ¿Me entienden? Es oír la explicación de la enseñanza bíblica, ¿verdad? Entonces, hermanos, eso pasa muchas veces. La gente no tiene la mente de Cristo, no renuevas la mente con la palabra, verso por verso, hermano. Y es lo que estamos viendo en Romanos, verso por verso, ¿verdad? Verso por verso. Entonces, hermanos, ahí está el Espíritu Santo dentro del creyente. Imagínense todos los recursos que tenemos. Tenemos una nueva naturaleza, pero la naturaleza pecaminosa está ahí está dormida. Ahí está, esta va a desaparecer cuando nos muramos, o sea, el rapto, ¿verdad? Pero ahorita ahí va a aparecer, hermano. No ve pues que ahí está todavía. Me que ves que digamos, hay creyentes que dicen, que le valga que soy cristiano, no porque el cuchillo le metiera. Dice. Imagínense, hermano. O sea, hay creyentes que la naturaleza pecadora, ahí está. Ella no ha sido transformada, ella no ha sido regenerada, ella ahí está. Solo ha sido neutralizada. Hemos sido libres del poder que nos tenía atados, ¿me entiendes? Nos tenía atados, pero ahí está. Qué es lo que caracteriza al hombre carnal? Está en Cristo, es un creyente y tiene el Espíritu Santo, entristecido, va, porque es carnal. Es un bebé espiritual. Acuérdense que hay personas que no han crecido en el Señor, están en la etapa de un bebé espiritual, niños en Cristo.
y se comporta como los inconversos. Así se comporta. ¿Ya? Entonces, hermano, hemos visto que el versículo nos presenta dos evidencias: hermanos y niños en Cristo. ¿Verdad? Y este versículo también, hermanos, nos está hablando del hombre carnal que tiene el Espíritu Santo, pero en lugar de que el Espíritu Santo controle a este creyente, la carne, su naturaleza lo controla. Ahora, hermanos, eh, debemos de aceptar que a veces los creyentes andamos en la carne. ¿Me entienden? Si no, pregúntele a Sansón, pregúntele a David, pregúntele a, bueno, hay muchos en la Biblia, a los corintios. ¿Ah? Es posible que el creyente carnal pueda perder su salvación por medio de la carnalidad, actuando o comportándose como los inconversos. Bueno, hermanos, la salvación, dije, no la pierde un creyente carnal, no la pierde. ¿Por qué? Porque estos corintios tenían el fundamento, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, dice el apóstol Pablo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Bien, ¿qué es entonces lo que pierde un creyente que anda en la carnalidad? Y usted ve, aquí está el fundamento que es Jesucristo, y cada quien va a decidir si va a edificar con oro, plata, con oro, perdón, oro, plata y piedras preciosas. Este fundamento es el ideal, ¿me entiende? O con madera, heno o hojarasca. El versículo 15 asegura a los creyentes que aunque todo lo que hagan en su vida después de la salvación será juzgado por Dios como sin valor, aún así seguirán siendo salvos. Ahora, si usted ha confiado solamente en Cristo y usted no puede perder su salvación, usted todavía puede perder lo siguiente a través de la carnalidad. Hoy vamos a ver qué es lo que sí pierde una persona por su carnalidad. Número A. ¿Qué pierde? El galardón. ¿Va que así dice? Y las recompensas en el cielo. Hermanos, el galardón o las recompensas en el cielo. ¿Verdad? Qué tremendo, hermano. Lo que pierden. Bueno, aquí tenemos 1 Corintios 3:15, que dice que la salvación la tiene, pero puede perder la recompensa. También 1 Corintios 9:24 al 27. Vamos a ver aquí. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Bien, ¿qué es lo que va a perder? Y usted ve el contexto en 1 Corintios 15, 3:15. Usted va a ver aquí, mi hermano, aquí, miren, que va a perder, el contexto dice, aquí, miren, recompensa. Está hablando de recompensas, el contexto. ¿Me entiende? Entonces, él, ¿qué es lo que va a perder? Va a perder la recompensa, pérdida de recompensa, pero él va a ser salvo, aunque así como por fuego. En 1 Corintios 9:24 al 27, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Aquí está hablando de premios, de galardones. Ese es el contexto. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible,
pero nosotros un incorruptible. Está hablando de la recompensa. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Aquí la palabra eliminado no quiere decir pérdida de salvación, quiere decir descalificado. ¿Qué pasará si el pastor Johnny, hermanos, anda en la carnalidad? Va a ser descalificado en una carrera, así es. Vi que una vez yo estaba joven y había una carrera de atletismo aquí en el país, ¿va? En el instituto donde yo estudié. Y yo iba con otro compañero. Entonces me dice el compañero, mira, ¿te vas vos primero o me voy yo primero? Andate vos primero, le dije yo. Andate vos primero. Entonces, hermanos, empezó la carrera de atletismo, ¿va? Y él se fue primero. Y empieza el hombre, mi hermano. Le pasó a todos los hombres, hermano. Y llegó a Jucuapa, una ciudad de Chinameca. Llegó, llegó, hermanos, primero que todos. Y allá en el relevo estaba yo. Entonces, me dio el relevo y salgo yo corriendo, hermano. Pero yo tenía un problema, que era que me había dado gripe unos días antes. Y hermanos, y empecé a correr y empecé a cansarme. Y como a mediados de la carrera, hermano, empiezo a ver allá atrás que venía otro, hermano, y me pasa el otro, y me pasa otro, y me pasa otro. Y pasó la Cruz Roja y me dice, ¿lo llevamos? Sí, le digo, descalificado, descalificado. Y eso es lo que pasa. Yo quiero que hagamos una distinción entre la salvación y las recompensas. ¿Me entiende? Hermano Cristian lo va a leer, por favor. Amén, hermano. Salvación, número 1, es ofrecida a los no creyentes. Recompensa, número 1, son dadas a los creyentes. Salvación, número 2, se recibe por gracia por medio de la fe solamente en Cristo, aparte de las obras. Romanos 3:28, Efesios 2:8, 9. Número 2, son recibidas por la gracia a través de una fe continua y resulta en buenas obras que honran a Cristo. 1 Corintios 3:5, 13. La Salvación, salvación, número 3, es una posesión presente, actual de cada creyente. Juan recompensa, 3:16. Amén. recompensa, La recompensa, número 3, son para los creyentes en el futuro. La salvación, número 4, se recibe en el instante ante, antes que uno cree en Jesucristo. Juan 5:24. Solo una pregunta, hermano. Dice se recibe en el instante. que uno, Ok, sí, que uno cree en Jesucristo. Amén. Cuando uno cree en Jesucristo. sí, La recompensa número 4 serán repartidas en el tribunal de Cristo después del rapto de la iglesia. La ahí tiene, salvación número 5 nunca jamás se puede perder. Las recompensas número 5 se pueden perder. La salvación número 6 solamente se requiere creer en Cristo. ¿Qué piensa de Cristo? La recompensa número 6 depende de la calidad de las obras del creyente, B, la fidelidad del creyente al deseo de Dios y a su palabra, y C, la motivación ante Dios de cada creyente. la La salvación. salvación número 7 determina el destino eterno del creyente. Las recompensas número 7 determina la función y privilegio del creyente en el cielo. La salvación número 8 hace el creyente acepto ante Dios. La recompensa número 8 reflejan que la vida del creyente fue de mucho agrado a Dios después de ser salvo. La salvación número 9 resultará en gloria y honra a Dios. Las recompensas número 9 resultará en gloria y honra a Dios. ¿Qué les parece? La distinción entre la Amén. salvación y la recompensa. Aquí hay un estudio completo
Muy bien. Segunda Timoteo 4, 6 al 8. Hermana Sonia, ¿está? Muy bien. Léalo, hermano Cristian. Amén, pastor. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Bien, Pablo está hablando de la corona que iba a recibir de justicia, una recompensa. Pero, ¿qué había pasado? Había peleado la buena batalla, había terminado la carrera, había guardado la fe, la doctrina bíblica. ¿Me entiende? Muy bien. Pregunta. ¿Cuáles son las tres coronas dadas como galardones a los creyentes? Bueno, veámoslo. Número 1, letra A, la corona de justicia. Amén. Aquí está, lo acaba de leer el hermano Cristian. Segunda Timoteo 4:8. Es un galardón por haber peleado la buena batalla de la fe, por haber acabado la carrera que Dios nos ha dado y por haber guardado la fe. Bien, esta es una corona. 2, la corona de la vida. Santiago 1:12 y Apocalipsis 2:10. La corona de la vida. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. No temas en nada lo que vas a padecer. Aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Si un creyente vive la vida cristiana sirviendo al Señor y muere como un mártir por la fe, entonces Dios le dará la corona de la vida. ¿Vea? Bien. La corona de gloria está en Primera Pedro 5:4. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Esta es una corona dada solamente a pastores y no a cualquier pastor, sino a pastores fieles, pastores bíblicos. Muy bien. Pregunta. Si usted ha confiado solamente en Cristo y usted no puede perder su salvación, usted todavía puede perder lo siguiente a través de la carnalidad. B, pierde su comunión o compañerismo con Dios. Pierde su comunión o compañerismo con Dios. Bien. Hermano Cristian, lea. Amén, pastor. Primera de Juan 1:3 al 10. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Muy bien. Entonces,
el apóstol Juan, en su primera carta, habla de comunión con Dios. Ese es el énfasis. Y ustedes ven en todos los pasajes, desde el versículo 1, aquí ya habla comunión, comunión, mire, comunión, mire, comunión, mire, mire, comunión, mire. Entonces, hermanos, todo el pasaje está hablando de comunión. ¿Escucharon? Todo el pasaje está hablando de comunión. Hay una pregunta en el chat ahí, pastor. Ya lo vi. ¿Son coronas literales o es un simbolismo de victoria que usó el apóstol? Son coronas literales, porque todas esas coronas, hermano Manuel, van a ser puestas a los pies del Señor. Eso está en Apocalipsis 5. Van a ser puestas ahí, porque Él es el que se merece la gloria. Él es el que se merece la honra. ¿Me entiendes? Si nosotros tenemos victoria es por Él, por todo lo que Él nos proveyó, ¿verdad? Van a ser entregadas a Él ahí. Muy bien, gracias. Buenas preguntas. Va, entonces, hermano, la Biblia aquí está hablando de comunión, no está hablando de salvación. ¿Ya? Entonces, Juan está escribiendo a creyentes acerca de tener comunión con Dios. ¿Me entiende? Y si hay comunión con Dios, el resultado es que hay gozo, hay desborde de gozo. ¿Me entiende? Entonces, hermano, Juan presenta una serie de cláusulas que empiezan con la palabra sí. ¿Me entiende? Es una cláusula de propósito, de tercera clase. Puede que sí o puede que no. La Biblia dice en el capítulo 1, verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, hermano, ¿cuál es la clave para regresar a la comunión? Es confesar. ¿Verdad? Entonces, en 1 Juan 1, Juan está escribiendo acerca de la comunión y no de la salvación. ¿Oyeron? No de la salvación. Aquí está, miren. Digamos que esta persona puso su fe sola en Cristo solo y todos sus pecados fueron perdonados. Entonces, a través del bautismo, la obra bautizadora del Espíritu Santo, esta persona fue colocada en el cuerpo de Cristo a tener comunión con Dios y viene a ser parte de la familia de Dios. El círculo de arriba representa la familia de Dios. El círculo de adentro es la comunión con Dios. Si una persona peca, entonces se sale de la comunión, pero no se sale de la familia de Dios. ¿Me explico? Yo les preguntara, ¿sus hijos han pecado contra ustedes alguna vez? Yo creo que sí, hermano. ¿Nos han faltado el respeto alguna vez? Sí, yo creo que sí. Pero nunca dejan de ser parte de mi familia. Ellos siempre han sido mis hijos, ¿ya? Porque son parte de mi familia. Cuando una persona ha creído, viene a ser parte de la familia de Dios. Dice la Biblia, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice Juan 1:2. Gálatas 3:26 dice que todos soy hijos de Dios por la fe. Entonces, venimos a ser parte de la familia de Dios. ¿Me entienden? En la familia de Dios hay tres grupos. Están los santos del Antiguo Testamento, los santos de la iglesia y los santos de la tribulación. Tres grupos en la familia de Dios. De nosotros venimos a ser parte de la familia de Dios, pero aquí tengo comunión con Dios. Cuando ando en comunión con Dios, cuando ando en luz, cuando no ando en pecado, cuando peco me salgo de la comunión, pero no de la familia de Dios. Cuando confieso, entro a la comunión con Dios. ¿Me explico, va? De 1 Juan 1:6 dice así,
Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Primera Juan 1:7 dice así, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Vea? Qué importante eso. San Juan 1:8 dice así, si decimos que no tenemos pecado, aquí la palabra pecado se refiere a la naturaleza pecaminosa. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Muy bien. Primera Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué significa confesar? Viene de la palabra griega homologeo. Significa decir la misma cosa. Es admitir que lo que he hecho es pecado ante Dios. El versículo 7 es el lado preventivo de la vida cristiana. El versículo 9 es el lado correctivo de la vida cristiana. Necesitamos confesar. Pero si andamos en luz como Él está en luz, verso 7, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea que necesitamos andar en luz, ¿va? En comunión con Él, ¿verdad? En una buena relación con Jesucristo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese es el lado correctivo del pasaje. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos el mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ejemplos de versículos sobre la familia de Dios, comunión con Dios. El hijo pródigo, Lucas 15. ¿Se acuerdan el hijo pródigo, hermanos? De Lucas 15. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Le dijo al papá, dame los bienes que me corresponden. ¿Y qué pasó, hermano? Bueno, se fue lejos a vivir perdidamente y ansiaba comer de lo que comían los cerdos. Pero él dice, diré a mi padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Hermanos, y el padre lo estaba esperando. Fin. Bien.